A nombre del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, la consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Clara Hussinman Rapoport, presentó el libro Propuestas Ciudadanas de Reforma Electoral, documento que resalta la necesidad de posesionar los derechos políticos de la ciudadanía por encima de los derechos de los partidos políticos, así como transformar al Instituto Federal Electoral y reducir los gastos de campaña. Ante investigadores, académicos, luchadores sociales y público en general, la investigadora mencionó las iniciativas que surgieron del movimiento ciudadano. Estamos convencidos que todos los ciudadanos queremos que se reduzcan los costos de las elecciones en México. Estamos convencidos de que es demasiado costoso, que con nuestros recursos estamos pagando campañas de confrontación y de diátriba, y en este sentido estamos también planteando la austeridad y la equidad de las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones. El otro tema es, queremos transparencia y rendición de cuentas de todos los agentes e instituciones que intervienen en el proceso, particularmente los que usan recursos públicos. Otro tema que nos preocupa y que creo reflejamos intereses de los ciudadanos es el principio de accesibilidad como una obligación que debe ser cumplida por las autoridades en relación con la información de todos los procesos electorales. La salvaguarda del interés legítimo de los ciudadanos en oposición al interés jurídico o individual, y el respeto al libre ejercicio del voto y el respeto a la intimidad de los ciudadanos, y finalmente, como principios y valores, la reducción del poder que ejercen los partidos políticos y los grupos de interés en los procesos electorales. La también presidenta honoraria de Incide Social, Asociación Civil, previó el rechazo de la clase política a las propuestas, por lo que hizo un exhorto para discutirlas. Pero lo que estamos queriendo es relevar estos derechos políticos de los ciudadanos. Las elecciones son para que los ciudadanos elijamos a nuestras autoridades, no para que los partidos políticos y los políticos accedan al poder en los términos que ellos establecen y sin rendirnos cuentas a los ciudadanos. Clara Hussinman explicó que el libro Propuestas Ciudadanas de Reforma Electoral recoge 230 propuestas hechas por organismos de la sociedad civil y expertos en materia electoral, y cuenta con el apoyo de 41 asociaciones y fue suscrita por 83 personas en lo individual. En su momento, el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Alberto Asís Nassif, advirtió sobre el porqué de proponer nuevamente una reforma electoral. Creo que habría que plantear que las elecciones del 2006 fueron un proceso inversamente proporcional al del año 2000, es decir, conflictivo y polarizante, que pareció regresar a México hacia los tiempos de la desconfianza, el discurso del fraude y la protesta callejera. La sucesión presidencial del 2006 fue una mezcla explosiva, un círculo perverso que llevó a constatar que el sistema electoral, reglas y prácticas no estaban diseñadas para procesar una elección tan cerrada como la que tuvo el país el 2 de julio de ese año. El también doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana se unió a la petición de Clara Hussinman de realizar una propuesta electoral a fondo. A partir del año 2000 se inició, junto con las condiciones de confianza, un ciclo perverso de incentivos en donde las mismas reglas que habían posibilitado la alternancia y lograron institucionalizar la competencia provocaron el surgimiento de conflictos crecientes. En primer lugar, el modelo de financiamiento público dejó de ser la ruta para que hubiera equidad y se convirtió en un lastre costoso. El dinero gastado en las elecciones, con sus múltiples candados para resolver la desconfianza y la cultura de fraude, empezó a multiplicarse sin que la calidad de los procesos o el nivel del debate político tuvieran una mejoría sensible. Indicó que una parte fundamental de la propuesta del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral es prohibir la compra privada de los partidos políticos y de terceros en los medios de comunicación para transmitir sus spots. El esquema de acceso a los medios masivos fue otra pieza que dejó de tener las virtudes iniciales y acentuó el perfil mediático de las campañas. Además de los tiempos que se reparten por parte del IFE, los partidos tienen el recurso de contratar y gastar lo que quieran en medios masivos siempre que se sujeten a los topes de campaña.
Pero el inconveniente con el modelo es que genera dos problemas. Uno, el déficit financiero permanente de los partidos, lo cual los lleva a meter recursos ilegales a las campañas. El otro problema es un déficit en los mecanismos de fiscalización de la autoridad y en la debilidad de los instrumentos para sancionar. Por su parte, el fundador de Alianza Cívica en Puebla, Alfredo Figueroa Fernández, expresó las razones de transformar al IFE en un organismo electoral nacional que organice también elecciones estatales. Eso tiene algunas razones de ser. La primera, por la que optamos por un órgano nacional, es porque consideramos que en México las reglas democráticas de votar y ser votado no son las mismas en términos generales en el país, que la calidad democrática no es la misma en general en el país y que los dos principios de los que estamos hablando y que nos parecen han sido el motor de la reforma democrática en México, la autonomía, la ciudadanización y consecuentemente la independencia, la transparencia, la certeza, la objetividad, la legalidad, producto de estos principios, no rigen necesariamente la vida de todas las entidades del país. El doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Puebla urgió a revisar los procesos de fiscalización en las campañas electorales. Pensamos que hacer un órgano nacional permitiría hacer un proceso de fiscalización no centralizada como es ahora en términos federales, sino descentralizada. Justamente la propuesta de hacer un órgano nacional va en contra, por ejemplo, en términos de la fiscalización, de prácticas centralizadoras de fiscalización. Finalmente, el exconsejero del IFE, Jesús Cantú Escalante, señaló que la propuesta ciudadana pretende un real empoderamiento por parte de la sociedad. Estamos tratando de concretar esta visión ciudadana para que justamente los ciudadanos, en algunos casos, simple y sencillamente, logremos hacer valer derechos. Hoy el ciudadano ni siquiera puede hacer valer, interponer un recurso si constata que en su casilla se está violando el derecho al voto libre y secreto. ¿Cómo empoderar al ciudadano ahí? Los ciudadanos hoy tienen derecho a interponer recursos de apelación y por lo tanto también a ser parte de los recursos que se sigan ante las autoridades electorales y los tribunales jurisdiccionales, como actores o como terceros interesados.